5 minutos. Del día 11 de octubre del 2017 se da inicio a la primera sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, por favor, secretario ejecutivo, la lista de asistencia. Claro que sí, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la presencia del comisionado Corral Bueno Gerardo Javier, de la comisionada Estudillo Zulema Manuela y del comisionado presidente Sandoval Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria del mes de octubre de 2017 del Pleno de este instituto. Por favor, sea tan amable de leer la propuesta de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día propuesto para esta primera sesión ordinaria del mes de octubre de esta anualidad consiste en, con el número 1, en fase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. El número 2, declaración de instalación de la sesión. El número 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. El acta de la cuarta sesión ordinaria de septiembre del Pleno se celebrará el día 28 de septiembre de 2017 y el acta de la octava sesión extraordinaria de 2017 del Pleno se celebrará el día 28 de septiembre de 2017. Con el número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso y discusión. Y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y integración con los expedientes siguientes. De la ponencia de la comisionada de Estudillo sería el REP 280-2017, interpuesto contra la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, y el REP recurso de revisión 306-2017, interpuesto contra el Ayuntamiento Mexicali. La ponencia del comisionado suplente Carlos Javier Corral Moreno sería el recurso de revisión REP 319-2017, interpuesto contra el Centro Social Cívico y Cultural de Riviera de Ensenada. Y de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval sería el REP 326 de 2017, interpuesto contra el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado. Continuando con el inciso B, sería el informe del avance programático del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017. Inciso C, informe anual de las actividades realizadas por este órgano interno de control, por el órgano interno de control de este instituto. Inciso D, presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de ampliación para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017, de acuerdo a la viabilidad autorizada por la Secretaría de Nación y Finanzas por 582.471 pesos. Inciso E, presentación en su caso de discusión y aprobación de la última modificación presupuestal con transferencias del ejercicio fiscal 2017 por 99.000 pesos. Y inciso F, presentación en su caso de discusión y o aprobación del acuerdo para la aprobación de los 18 dictámenes de los sujetos obligados correspondientes a la tercera fase de los sectores sindicatos y órganos autónomos, así como los dictámenes de cada uno. Con el número 6, en el orden del día están asuntos generales, 7 personas de acuerdo aprobados por el Pleno, 8 fichas para cerrar la próxima sesión y 9 clausura de la sesión. ¿Es cuánto, comisionado? Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Comisionados, ¿quieren desincorporar algún tema? No, Ninguno. Gracias. Yo quiero incorporar, por favor, en asuntos generales, un tema que es de obvia y urgente resolución, toda vez que es una resolución ejecutoria de un juicio de amparo que debe ser cumplido en términos, un término menor al que tenemos para la próxima sesión. El asunto es, quiero incorporar al secretario, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el juez de distrito en el Estado, dictada con fecha 20 de septiembre del 2017,
2017 en los autos de juicio de amparo, cuyo expediente es 268/2017-3, interpuesto por un recurrente contra la resolución del recurso de revisión identificado como Red 108/2016, emitido por este instituto, para que se emita un nuevo fallo en los términos ordenados en ese juicio. Sería este asunto. ¿Cuál es el 268? ¿No? Sí, dame lo que pasa. Ya tengo. El recurso 108. Ya, el recurso es el 108 de 2016. 108. ¿es nueva resolución o es dejar sin efectos las dos cosas? Un nuevo fallo. No, Definitivamente fallo. ok, el proyecto de resolución. El proyecto. Es el 268. Sí, diagonal 2017. ¿Toma nota? Sí. Ya tomé. Muchas gracias. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, someta a votación el orden del día modificado. Perdón. No, pensé que era todo. No, ya entiendo. Gracias. Someta a votación, por favor, secretario, el orden del día modificado con la incorporación del punto anteriormente descrito. Con gusto, presidente, somete a su consideración, a los miembros del Pleno, el orden del día propuesto con la modificación que ha quedado debidamente señalada, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor, sirvan de emitir su voto en este momento. A favor. De cuenta, señor presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado el orden del día modificado. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso de las actas correspondientes a la cuarta sesión ordinaria de septiembre del Pleno de IBC, así como de la octava sesión extraordinaria de 2017 del Pleno de este instituto, ambas celebradas el 28 de septiembre de 2017. Gracias, secretario. Se propone la dispensa en lectura de ambas actas, ya que les fueron remitidas anteriormente. Solamente les pregunto si tienen algún comentario o algún asunto que quieran agregar sobre dichas actas. Ningún comentario. Gracias. Comisionados, por favor, someta a votación cada una de las actas anteriormente señaladas en el punto 4 del orden del día. Con gusto, presidente. Comisionado somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria del mes de septiembre de este instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Les cuenta, comisionado presidente, que el resultado de los votos son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria de septiembre del 2017 del Pleno de este instituto. Por favor, someta a votación la siguiente acta, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente acta sería someterlo a votación económica, lo que corresponde al acta de la octava sesión extraordinaria del 2017 de este instituto, por lo que les pido atentamente que aquellos que se encuentren a favor realicen su votación en este momento. A favor. Se encuentra con señor presidente que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la octava sesión extraordinaria del 2017 del Pleno de este instituto, celebrada el 28 de septiembre de este año. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día serían los asuntos específicos a tratar, que consiste en la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión. Corresponde a la ponencia de la comisionada Elma Estudillo y es el recurso de revisión 280-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Gracias, secretario. Para la discusión del proyecto tiene el uso de la voz la comisionada Estudillo. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 280 del 2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, en el cual en el presente asunto en particular solicitó la siguiente información. Conocer cómo se desarrolló la inversión del contrato CPR 14 TIC
SI 11, así como la entrega de manera digital del expediente completo desde la convocatoria hasta el finiquito o último documento que se haya suscrito, recibido o emitido por la contratante y o la contratista. El sujeto obligado proporcionó un enlace electrónico argumentando que el mismo contiene la información requerida, aclarando que si bien parece una serie de contratos, realmente se refiere a un solo contrato con varios números de acciones. El solicitante, conforme con la respuesta, presentó el recurso de revisión bajo el agravio de entregar información incompleta, para lo cual adjuntó su escrito una descripción más detallada de lo que requería. El sujeto obligado comienza a presentar una contestación al presente recurso de revisión, no obstante el término que se le concedió para ello. Entrando al estudio del recurso de revisión, en primer orden cobra es de señalarse que las especificaciones hechas valer por el recurrente al momento de interponer su recurso no encuentra sustento alguno, puesto que al formularse la solicitud de acceso al particular fue omiso en requerir la información con tales especificaciones. Por consiguiente, no es procedente imponer al sujeto obligado la entrega de información en términos diversos a los solicitados de manera primigenia. En tales condiciones, no habrá de constituir materia de estudio en el presente fallo de conformidad con el artículo 148 de la Ley de Transparencia en el Estado. Puntualizado lo anterior, tenemos que la parte recurrente, al responder, al dar a conocer su pregunta, señaló cómo se desarrolló la inversión del contrato CPR 14 TIC SI 11, por lo que resulta pertinente remitirnos al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, cuyo objeto es fijar la estructura y regular la función administrativa de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como los artículos 2, 4, 16, 14, 17 y 20 del reglamento interno de dicha Secretaría, donde resulta evidente que corresponde a esta el generar, poseer y administrar información en materia de la solicitud. Ahora bien, el sujeto obligado al momento de dar respuesta proporcionó al particular un hipervínculo, manifestando que el mismo lo dirigía al encuentro de la información solicitada. Por consiguiente, su órgano garante, haciendo uso de su facultad revisora, procedió al escrutinio del hipervínculo de referencia, cuyo ejercicio arrojó el tener a la vista únicamente lo siguiente: aprobación de recursos y volante a las obras 100100497779, 1001004978, 1001004978, 1001004978, 1001004978, el contrato número CPR 14 TIC SI 11, el catálogo de actividades del proyecto ejecutivo, el catálogo de conceptos de ejecución de la obra, el programa de proyecto ejecutivo y el programa de ejecución de la obra, así como el convenio de asociación, las actas de presentación, apertura de propuesta y fallo del procedimiento de contratación por licitación pública, finanzas de anticipo y cumplimiento y la factura de anticipo. Atendiendo esta documentación, es posible impedir que la misma atañe a un procedimiento de contratación por licitación pública, cuya prosecución se encuentra prevista en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios del Estado de Baja California y en el reglamento a la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios del Estado de Baja California. De acuerdo a este marco normativo, resulta evidente que al haber sido licitado el contrato número CPR 14 TIC SI 11, debe encontrarse respaldado con la documentación que para tal efecto prevé la normatividad de la materia y que coincide con la requerida por el particular. Bajo este escenario, la información entregada al solicitante resulta incompleta, sin que se advierta manifestación alguna por parte del sujeto obligado durante el presente recurso de revisión, en la que se haga valer imposibilidad jurídica o material para proceder a la respuesta íntegra a la solicitud de acceso que dio origen al presente procedimiento. En mérito de lo antes expuesto, no queda sino concluir que el sujeto obligado fue omiso en realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, hacer alguna manifestación respecto al resto de la información que debe contener y que debe dar al ahora recurrente. Por lo que el sentido de la resolución es procedente modificar la respuesta del sujeto obligado con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada,
precisando los criterios de búsqueda y las demás circunstancias que puedan tomar en cuenta. Dicho lo anterior, haga entrega de la versión pública del expediente relativo a la inversión del contrato CPR 14 TIC SI 11, atendiendo los términos y modalidades que fue requerida en la solicitud de acceso. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen algún comentario, punto que agregar, tienen uso de la voz a un máximo 5 minutos. Comisionado, comentarios. No, ningún comentario, nada que agregar. Gracias, comisionado. ¿Usted, comisionado? Pero, Gracias. Por favor, someta a votación, secretario ejecutivo, el proyecto expuesto por la comisionada de estudio. Con gusto, comisionado presidente, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. yo lo estudié a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo Ceres. Declara aprobado el proyecto de resolución expuesto por la comisionada de estudio. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Comisionado presidente, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución que corresponde a la ponencia y también de la comisionada del estudillo, por lugar del expediente REF 306-2017 de la Contra del Mandato Mexicano. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto, tiene el uso de la voz nuevamente la comisionada de estudio. Adelante. Gracias. El recurso de revisión número 306 del 2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, en el cual el particular solicitó la siguiente información. ¿Cuántos policías de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali adscritos a la Subcomandancia de Servicios Especiales están asignados a la vigilancia y resguardo para empresas privadas? Número 2, ¿cuáles son los nombres de dichas empresas? Y solicitó todos los convenios o contratos que la Dirección de Seguridad Pública Municipal firmó con las empresas a las que actualmente se les presta el servicio de resguardo y vigilancia. El sujeto obligado, al dar respuesta a la solicitud de acceso, informó que son 11 agentes los que se encuentran comisionados a la vigilancia y resguardo de empresas privadas. Por otra parte, clasificó como información reservada los contratos y los nombres de las empresas a las cuales la institución policial les presta el servicio de vigilancia y resguardo, toda vez que su publicación atentaría contra las estrategias de operación de esa institución y comprometería la seguridad pública. El solicitante, inconforme con la respuesta, presentó su recurso de revisión bajo los agravios de clasificación de información y la declaración de inexistencia. El sujeto obligado, al dar respuesta al recurso de revisión, manifestó que la respuesta fue modificada y puesta a su disposición del recurrente a través de su portal de Internet. Una vez analizada la controversia, tenemos que le asiste la razón al recurrente en cuanto al motivo de inconformidad manifestado, toda vez que la clasificación de información efectuada por el sujeto obligado en torno al nombre de las empresas privadas que tiene asignada Policía de Seguridad Pública de Mexicali para su vigilancia y resguardo, así como los contratos que la Dirección de Seguridad Pública firmó con tales empresas, no se sujetó al procedimiento previsto por el artículo 130 de la Ley de Transparencia de nuestro Estado. Lo anterior es así, pues la sola manifestación de reserva de información por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal no es suficiente para acreditar su dicho, ya que los titulares del área que generan información son los responsables de clasificarla, para posteriormente remitir a su comité, quien deberá realizar a través de un acta la cual funde y motive su clasificación, por lo que al no exhibir el sujeto obligado dicha resolución, no se puede llegar a la conclusión de que la clasificación se realizó de manera idónea, al no advertirse una resolución emitida por su comité de transparencia. En este sentido, el sujeto obligado debe sujetarse estrictamente al procedimiento establecido por el artículo 130 de la ley de la materia, donde claramente se estipula que para que el sujeto obligado esté en condiciones de reservar información, necesariamente debe fundarlo y motivarlo a través de su comité de transparencia en el que se realice una prueba de daño, además acreditarse los elementos que precisan las funciones primera, segunda y tercera del artículo 109 de la citada ley. Además, aun y cuando la información pudiera o no considerarse como reservada, ello no obsta para que se proporcione. Sin embargo, deberá suprimirse los datos reservados o confidenciales del documento que se solicite. Guarda relación con lo anterior el criterio número 1 del 2016, aprobado por el Pleno de este órgano garante,
cuyo rubro señala que negligencia se entenderá como tal la falta de entrega al solicitante de manera oportuna del acuerdo de reserva en los casos en que un servidor público al dar respuesta a una solicitud de información argumenta que dicha información es reservada o confidencial. Por lo que a juicio de este órgano garante se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos relativos a actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información, así como clasificar como reservada con dolo o negligencia la información sin que se cumplan con las características señaladas en la presente ley. En consecuencia, resulta procedente denunciar ante el entorno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que en ámbito de su competencia realice las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa y, de ser procedente, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables del incumplimiento de las obligaciones que han quedado precisadas. Por cuanto hace el sentido de la resolución propuesto al de nuestro órgano garante, es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que emita y notifique al recurrente una nueva respuesta en términos de la presente resolución, entregando la información requerida en la solicitud de acceso que dio origen al presente procedimiento. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado, si tiene algún comentario, por favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado, ¿tiene algún comentario? Ningún comentario, gracias. Sí me gustaría, toda vez que en la exposición del presente recurso de revisión nos fuimos más al fondo del análisis de la omisión por parte del sujeto obligado en la se podría decir que la formalización del acuerdo de reserva a través de su comité. Es importante que este órgano garante no, en la presente resolución no se está entrando al fondo del análisis de la reserva. Únicamente se está haciendo el análisis de la respuesta en la cual se advierte que hay una contestación reservando únicamente con ciertos argumentos la información. Sin embargo, no se llevaron a cabo las formalidades que establece la ley para la clasificación de la información. Por lo tanto, no puede este órgano garante pronunciarse respecto a la clasificación de la misma. El sentido de la resolución es modificar la respuesta toda vez que hubo una respuesta parcial, es decir, sí respondió que únicamente 11 empresas son las que tienen contratada seguridad privada, pero no dijo cuáles empresas ni entregó la copia de los convenios realizados con las empresas. Entonces, el sentido de la resolución en esa instancia es que entregue la respuesta, o sea, que nuevamente entregue una respuesta en la que se complemente la información faltante, es decir, el listado de las empresas y el convenio. Si dentro de los documentos se advirtiera la existencia de datos personales o no, todos los sujetos obligados sabemos que procede la clasificación o entregar la versión pública de la información que es solicitada. Es decir, la resolución no limita el derecho del propio sujeto obligado de eventualmente clasificar parcial o totalmente cierta información, pero tampoco se está pronunciando este órgano garante en este momento sobre la reserva como tal, porque no nos podemos pronunciar sobre una reserva que no se hizo conforme a derecho. Esto. Y gracias, comisionada. En el cumplimiento ya se realizaría ahí, en su caso, el acuerdo de reserva, Así. que cumpla con las formalidades de la propia ley. Y en todo caso se tendría por no dando cumplimiento a la resolución si no se entrega la información en la forma que se debe entregar. Gracias. Si no hay más comentarios, por favor, someta a votación. ¿Usted tiene algún comentario? No, ninguno. Está claro. Gracias. Usted tiene un caso más o menos igual y en la semana pasada tuvieron un acuerdo ahí en un caso de nada para darle seguimiento al cumplimiento. Exactamente. Si no hay más comentarios, secretario, por favor, someta a votación el proyecto expuesto por la comisionada. Como gusto, presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Pero estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. La comisión presidente que resultó la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución identificado como red diagonal 306-2017, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día, secretario. De acuerdo, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión. La aprobación del proyecto de resolución que corresponde a la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno al expediente 319-2017, interpuesto en contra del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada.
Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto de resolución, tiene luz con la voz del comisionado Corrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Este proyecto se identifica con las siglas RED diagonal 319 diagonal 2017. En este caso, el sujeto obligado es el Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. La solicitud de acceso a la información dice lo siguiente. La parte recurrente solicitó al Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada a través de su Consejo Consultivo y el Consejo Técnico del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada lo siguiente. 1.2. Copia digitalizada del dictamen y acta de la sesión del Consejo Consultivo del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, aprobando los proyectos de remozamiento y construcción para ejecutar la inversión de 30 millones de pesos en el Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. 1.3. Copia digitalizada de la solicitud de recursos por 30 millones de pesos hecha al ser presidente municipal y copia digitalizada del contrato de aplicación del recurso por la dependencia otorgante del dinero firmado por los responsables. 1.4. Copia digitalizada del permiso otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la intervención y ejecución de la obra en el Monumento Artístico de México, Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. 1.4.1. Copia digitalizada del proyecto ejecutivo aprobado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de los proyectos Plaza Gastronómica, Plaza Lineal Artesanal, Iluminación Exterior, remozamiento de pintura exterior e interior, sustitución de instalaciones eléctricas y drenajes de la Plaza Gastronómica y eliminación de estacionamientos. 1.5. Copia digitalizada del permiso otorgado por el Instituto de Cultura de Baja California para la ejecución de la obra en el Monumento Patrimonio Cultural de Baja California, Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. 1.5.1. Copia del proyecto ejecutivo aprobado por el Instituto de Cultura de Baja California de los proyectos de la Plaza Gastronómica, Plaza Lineal Artesanal, Iluminación Exterior, remozamiento de pintura exterior e interior, sustitución de instalaciones eléctricas y de drenaje de la Plaza Gastronómica, eliminación del estacionamiento. 1.6. Copia digitalizada de la solicitud del permiso de Semarnat para intervenir las márgenes del arroyo entre calle Adolfo López Mateos y Boulevard Lázaro Cárdenas. 1.6.1. Copia digitalizada de la aprobación del proyecto de intervención de las márgenes del arroyo y destrucción del foro para actos públicos en el margen del arroyo frente al lado norte del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, aprobado por Semarnat y Cedesol. 1.7. Copia digitalizada de las carpetas selladas, copias digitalizadas de la licitación de las obras, copias digitalizadas de los contratos aprobados y designados a los concursantes de la licitación, copias digitalizadas de las 6 empresas que ejecutarán las obras. 1.8. Copia digitalizada del dictamen aprobatorio del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, autorizando por parte del Cabildo del 22º Ayuntamiento de Ensenada los proyectos de remozamiento para ejecutar la inversión de 30 millones de pesos aplicados en el Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. La respuesta a esta solicitud. El sujeto obligado a dar respuesta entregó el acta de sesión ordinaria número 74 de los consejos consultivos y técnico del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, un oficio emitido por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBA, así como un oficio emitido por el director general del Instituto de Cultura de Baja California. Bajo este escenario, el entonces solicitante interpuso su recurso con motivo de la entrega de la información incompleta. El sujeto obligado
la contestación al recurso de revisión en el sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación en los términos establecidos por la ley. Entrando al estudio, en primera medida, se deja apuntado que el reglamento del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada tiene como finalidad tutelar la conservación, mejora, consultoría administrativa y operativa del Riviera de Ensenada, mientras que el Consejo Técnico tiene por objeto revisar, sugerir, modificar, aprobar o negar las construcciones proyectadas por el Consejo. Por consiguiente, existe obligación de ambos cuerpos colegiados de generar, poseer y administrar la información en materia de la solicitud. Precisado lo anterior y de acuerdo con la información proporcionada por el sujeto obligado, se determina que en lo relativo al punto 1.2 proporcionó acta de la sesión ordinaria número 74 de los consejos consultivos y técnicos del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, de tal suerte que con la información ahí contenida se colma el derecho de acceso a la información de la parte recurrente en lo tocante a este punto en análisis. Ahora bien, siguiendo con el análisis en lo que respecta al punto 1.3, existe obligación expresa del director general como parte integrante del Consejo Consultivo de administrar los recursos materiales y financieros de acuerdo al presupuesto de egresos que se haya autorizado, teniendo la obligación de responder a las solicitudes del órgano de fiscalización conforme al artículo 16 del reglamento en comento, añadiendo al hecho de que las entidades de la Administración Pública Municipal deben conducirse de forma programada, informando los recursos obtenidos y los resultados de la gestión que se establecieron en el Plan Municipal de Desarrollo. En el punto 1.4 cobra relevancia el oficio emitido por la directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del Inmueble de Salud, visible al folio 22 de autos, a través del cual expresamente se otorga autorización con relación a los proyectos de construcción de una plaza artesanal en el área conocida como El Piñatero, construcción de la plaza gastronómica, remozamiento y pintura en muros de fachadas exteriores, así como el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas y de iluminación interior del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. En adición a esto, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas dispone que los propietarios de los bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos deberán conservarlos y en caso de restauración o modificación se requiere una previa autorización por parte del instituto. En esas condiciones, es factible determinar que el oficio expedido por la directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del inmueble del INBA hace las veces de permiso al contener la autorización lisa y llana para proceder a la ejecución de los proyectos presentados por el Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, lo que permite concluir que en lo referente al punto de análisis el sujeto obligado cumple a cabalidad con lo que le fue solicitado. En lo relativo al punto 1.4.1 se determina que el proyecto ejecutivo aprobado por el INBA es información susceptible de haber sido generada por el sujeto obligado, pues de acuerdo con el reglamento de la entidad descentralizada, previo a la expedición del permiso por parte del INBA, el Consejo Consultivo debe someter a aprobación del Consejo Técnico el proyecto de modificación de monumento histórico para después ser enviado al INBA. Por consiguiente, al obrar en autos la autorización vía oficio del INBA, es indiscutible la existencia del proyecto aprobado por este. Máxime que la documentación en cita se desprende la siguiente nota. Cabe mencionar que se presentó al INBA copia de conocimiento de la presentación de dichos proyectos en la tercera reunión del 2016.
En lo tocante a la información de los puntos 1.5, 1.5.1, es igualmente susceptible del dominio público, sin dejar de lado el oficio firmado por el director general del Instituto de Cultura de Baja California, y si bien de su lectura se advierte la aprobación por unanimidad de los proyectos, tal oficio es una comunicación entre autoridades, donde se informa oficialmente los acuerdos consumados en la sesión ordinaria, sin que de manera alguna pueda traducirse en un permiso o autorización, como lo establece el artículo 63 de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California. Por cuanto al proyecto ejecutivo, se reitera que los proyectos presentados para su aprobación son generados por el sujeto obligado, puesto que nacen de su competencia con el objeto de obtener aprobación de las autoridades sancionadoras. En cuanto al punto 1.6 y el 1.6.1, se arriba a la conclusión de que el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y su respectiva aprobación del proyecto de intervención es información susceptible de ser generada por el sujeto obligado, ya que éste tiene como objetivo preservar y enriquecer un edificio artístico, y dadas las colindancias con el arroyo Ensenada, cualquier modificación realizada en la obra puede generar un impacto ambiental, lo que encuadra en el supuesto de solicitar permiso y aprobación a la Secretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, tal y como lo establece la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Baja California y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Por lo que respecta al punto 1.7, referente a la licitación de las obras y de los contratos aprobados y destinados a sus concursantes, el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse al respecto, por lo que habrá de puntualizarse que debe otorgar el medio por el cual se ejercieron los ingresos obtenidos destinados para ese objeto, de conformidad con el artículo 7, 8 y 16 del reglamento del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Finalmente, el punto 1.8, donde solicita copia digitalizada del dictamen aprobatorio autorizado por el Cabildo para ejecutar la inversión de 30 millones de pesos, debe señalarse que también es información susceptible de obrar en los archivos del sujeto obligado, sin pasar por alto el hecho que el procedimiento de aprobación corresponde a los integrantes del ayuntamiento. Sin embargo, la propia descentralizada, en su normatividad, contempla como una de las responsabilidades del Consejo Consultivo el estudio y, en su caso, aprobación de los proyectos de inversión presentados por el director general, así como la de solicitar al Cabildo del Ayuntamiento la aprobación del proyecto dictaminado, lo que hace presumir que tenga en su poder el citado dictamen. Por los razonamientos expuestos, no queda sino concluir que la información entregada a la parte recurrente resulta incompleta, de ahí que el agravio en estudio resulte fundado. El sentido de la resolución: este órgano garante determina revocar la respuesta y se ordena al sujeto obligado para que a través de su consejo consultivo entregue a la parte recurrente la información omitida en los puntos 1.3, 1.4.1, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.6.1, 1.7 y 1.8. De igual forma, deberá el Consejo Técnico del sujeto obligado otorgarle la información faltante descrita en los puntos 2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5, 1.6.1, 2.6 y 2.7, todos referentes a la solicitud de acceso a la información pública número 0421-717. Esto. Gracias. Gracias, comisionado.
Comisionado, si tienen algún comentario sobre el proyecto, después de No, no tengo. No, ninguno. Muchas gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto expuesto por el comisionado Correa. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estrillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. De parte del comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado el proyecto expuesto por el comisionado Correa. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, la presentación y su cambio de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde a la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval y desde el expediente REC 327-2017 de puesta en contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado. Gracias, secretario ejecutivo. Su bien comisionado puede hacer la exposición del proyecto de pleno del recurso de revisión identificado como 326/2017, en el que sujeto obligado es el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de California. El particular solicitó lo siguiente: ¿cuántas defunciones de pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar en el Estado de Baja California se presentaron durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, desglosado por hospital o unidad de atención, fecha, unidad de atención donde fue diagnosticado, fecha de defunción, unidad en la que se le dio tratamiento, entre paréntesis, TB pulmonar, unidad hospitalaria donde causó defunción, cuántos pacientes se han diagnosticado con tuberculosis pulmonar durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, por género. Señaló también, por lo cual el solicitante especificó también un rango de edades. En la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado entregó un formato que contiene lo siguiente: diagnóstico de casos nuevos con tuberculosis pulmonar, separadas en cuanto a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. De igual forma, entregó 4 tablas intituladas Número de defunciones registradas por tuberculosis pulmonar por unidad en el Estado de California, correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente. En virtud de no estar conforme con la respuesta anterior, el solicitante presentó recurso de revisión evidenciando como agravio la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. En la contestación del recurso de revisión, el sujeto obligado fue omiso en hacer sus manifestaciones. Entrando al estudio y atendiendo al agravio vertido, el recurrente se duele respecto a que no se incluyeron los datos concernientes a la fecha de diagnóstico, unidad donde se hizo el diagnóstico, unidad en la que se dio tratamiento y cuántos pacientes se han diagnosticado con tuberculosis pulmonar durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, de conformidad con los grupos de edades que especificó la solicitud. Por lo que una vez analizada la información que le fue entregada al solicitante, tenemos que las tablas denominadas número de defunciones por tuberculosis pulmonar por unidad en el Estado de California cumplen parcialmente con lo solicitado, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en facilitar el número de defunciones de pacientes con tuberculosis pulmonar respecto al año 2017. Asimismo, no fue proporcionada la información referente a la fecha de diagnóstico, unidad de atención donde se realizó el diagnóstico y la unidad en la que se dio el tratamiento. En tales circunstancias, la información entregada resulta incompleta. En lo relativo a la interrogante de cuántos pacientes se han diagnosticado con tuberculosis pulmonar durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, de acuerdo al grupo de edades solicitado y desglosado por género,
cobra relevancia que el sujeto obligado para atender estos nuevos puntos se remitió a la Plataforma Única de Información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, entre paréntesis, que está integrado con datos provenientes de todas las entidades federativas del país y de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Sin que pase desapercibido el hecho de que existe una ligera disparidad entre el rango de edad manejado por el sujeto obligado al dar respuesta y el especificado por el particular en su solicitud. Sin embargo, dicha circunstancia no lesiona el derecho de acceso a la información, toda vez que el sujeto obligado, a fin de brindar los datos de interés del particular, acudió al área encargada de administrar la información, esto es, la Plataforma Única del SINAVE, siendo notorio que el sujeto obligado actuó conforme a los artículos 2 y 9 de la ley de la materia, para de esta forma buscar, investigar y habilitar todos los medios disponibles para la difusión de la información pública, sin que exista obligación de generar un documento ad hoc en atención a los tal y como lo establece el criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, que dice: las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información. De ahí que se considere satisfecho este punto de la solicitud. Bajo este contexto, se concluye que a pesar de que se pronunció puntual respuesta y que ésta guarda relación con lo solicitado, no colmó a cabalidad los extremos de la solicitud de acceso. En tales circunstancias, el agravio en estudio resulta parcialmente fundado y en esa medida procedente. El sentido de la resolución propuesto a este pleno es el siguiente: este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue a la parte recurrente la información relativa a cuántas defunciones de pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar en el estado de Baja California se presentaron durante el año 2017, desglosada por hospital o unidad de atención, fecha de defunción y unidad hospitalaria en el que causó defunción. Asimismo, para que proporcione la fecha de diagnóstico, unidad de atención donde fueron diagnosticados y la unidad en la que se dio tratamiento a los referidos pacientes, por cuanto hace a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, o en su defecto, para que exprese fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuviera para ello. Es cuanto, comisionados, si tienen algún comentario sobre el presente proyecto, por favor, los instantes tienen el uso de la voz. Hasta por más de 5 minutos cada uno. No tengo comentarios. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario, presenta a votación el presente proyecto expuesto por el suscrito. Con gusto. Presidente, somete a votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado el proyecto identificado como Red 326/2017. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es el informe del avance programático del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, a cargo del titular del órgano de control del Instituto Contador Martín Domínguez Chu. Gracias, secretario. Para la exposición del punto, solicito la presencia del Contralor. Tiene el uso de la voz, Contralor. Gracias, Consueña. Los programas de este trimestre se lograron rebasar las metas de las actividades que tenían programas de 343.
se realizaron 667 incumplimientos del 194%, que ya se va ajustando un poco más a las metas que traemos desfasadas de 200, 300% de cumplimiento, y ahorita ya se están ajustando debido a que ya se están, bueno, pues ahora sí, midiendo de una manera más razonada las actividades que se tienen programadas. De repente, como que nos fuimos muy altos en algunas, muy bajas en otras, y las actividades que en realidad se realizaban eran muchísimo más altas. En el programa 1, la meta 1, difundir material para la cultura de la transparencia. En este trimestre, bueno, pues se tenían programadas 24 actividades, se realizaron 61, un porcentaje muy alto, del 254% del cumplimiento, debido a que en la elaboración de boletines por parte de la Coordinación de Capacitación, de 9 que se tenían programados, se realizaron 44, debido a que el comisionado presidente llevó a cabo reuniones con los titulares de cada partido político del Estado y también con el resto de los sujetos obligados, esto con el fin de informar del Estado que guardaban en materia de transparencia. Y bueno, ahí por cada una de esas reuniones se realizaron un número mayor de boletines a los que se tenían programados. En la meta 2 del mismo programa era realizar eventos para la promoción de la cultura de la transparencia. Se celebraron algunas conferencias en este periodo, algunas de ellas muy importantes. La conferencia de Derecho de Acceso a la Información Pública en la Universidad Xochicalco, en Tijuana, por parte de la comisionada Estudillo. El 12 de julio, el Foro de Análisis del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California, que organizó este instituto en el Paraninfo Universitario de la UABC Mexicali. El 22 de agosto, la plática del Derecho de Acceso a la Información en Coparmex Tijuana, por parte de la comisionada Estudillo. El 31 de agosto, el Foro Nacional de Justicia Abierta con Sentencias Claras, en los cuales asistieron en Mazatlán, Sinaloa, la comisionada Estudillo y la coordinadora de Asuntos Jurídicos, la licenciada Cárdenas. El 8 de septiembre, la situación de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública en nuestro Estado, ante miembros de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Tijuana, por la comisionada Estudillo. El 11 de septiembre, la Conferencia de Derecho de Acceso a la Información en la Facultad de Derecho UABC Mexicali, asistiendo a la coordinadora de Asuntos Jurídicos, la licenciada Cárdenas, en representación del comisionado presidente. El 12 de septiembre del 2017, plática informativa sobre ITAI a miembros de Coparmex Ensenada por la comisionada Estudillo. Con los talleres de la sociedad civil, el 29 de agosto, se tuvo una reunión con el Colegio de Abogados de Tijuana por parte del comisionado presidente. El 18 de septiembre, una capacitación sobre solicitudes de acceso a la información pública a miembros de Coparmex Mexicali a cargo de la titular de la Unidad de Transparencia del ITAI, la licenciada Ramos Odi. Y de la Coordinación de Verificación también se tuvieron reuniones de trabajo, la del 7 de julio, capacitación dirigida a responsables de los órganos internos de control, que en el grupo de trabajo del Gobierno Abierto del CEP, sobre sanciones y medidas de apremio en el Orfis Mexicali por parte del comisionado presidente. 19 de septiembre, una capacitación dirigida al personal del CUM Mexicali por la licenciada Ramos Odi. El 19 de septiembre también se tuvo una capacitación dirigida a responsables de área del Congreso del Estado sobre sanciones y medidas de apremio a cargo de la coordinadora de Asuntos Jurídicos, la licenciada Cárdenas. 26 de septiembre, la capacitación dirigida al personal de ICE Salud sobre carga de información del sistema CIPOT a cargo de Coordinación de Verificación y Seguimiento, licenciado Aguayo, y el responsable de tecnologías de la información, el ingeniero Delgado. Igualmente, esa misma capacitación se tuvo a miembros de la Secretaría de Salud. En el programa 2 de garantizar el derecho a acceso a la información pública, aquí hay acciones que salen todavía muy elevadas debido a que todavía no se ha podido precisar la cantidad de actividades que se tenían y ya se han ido asentando más en los diferentes, sobre todo en la cuestión de la coordinación de asuntos jurídicos, ¿verdad? Y al emitir dictámenes, en todo el proceso de sustanciación de procedimientos. En la actividad, en el programa número 3, la meta 1 de brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz,
Prácticamente todos los programas se cumplen, excepto en el órgano interno de control, que es emitir normas administrativas. En este trimestre se emitió una nueva norma administrativa, la norma administrativa NA-C1, diagonal 04, diagonal 2017, acto de entrega y recepción de los servidores públicos obligados de DTI, aprobada en la cuarta sesión ordinaria del mes de agosto. En el programa 3, Meta 2, que corresponde directamente a este órgano interno de control, aquí en este trimestre se rebasaron las metas, sobre todo en la acción 3.3, que es vigilar el debido cumplimiento de atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión programática, presupuestal, financiera y de indicadores de gestión realizadas por el ORGIS. Aquí se dieron respuesta a dos oficios, en los cuales tenían ahí, se requería información de la cuenta pública de egresos y una información respecto también aquí del instituto, y la acción 3.18, que es lo de recibir las declaraciones de servidores públicos de entrega y recepción. Aquí la declaración de conclusión de encargo se recibió del licenciado Postelway, y la del comisionado Gerardo Corral se recibió la de inicio de encargo. Por mi parte es cuántos años. Gracias, Contralor. Comisionados finales. Claro. Muchas gracias, Contralor. ¿Cómo pasa el siguiente punto del orden del día? Quedaría pendiente únicamente la votación del informe formal. ¿Hace otro? Se mete a votación nominal la aprobación del informe con el avance programático de este tercer trimestre. Gracias, secretario. Por favor, vamos a votar. Votación nominal. Bien. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Javier Sandoval, a favor. La Comisión Presidente, que ha aprobado de manera unánime y 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el informe de avance programático del tercer trimestre del 2017. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Siguiente punto del orden del día es el informe anual de las actividades realizadas por este órgano interno de control, el instituto. Gracias. Secretario, tiene el uso de la voz. Señor Contralor, para la exposición del Señor presidente, con su venida. A partir de haber sido nombrado titular del órgano interno de control de este instituto y haber tomado protesta ante el Congreso del Estado de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California el día 8 de septiembre del 2016, se ha adquirido el compromiso de llevar a cabo esta función de una manera profesional, transparente, honrada y honesta, de tal forma que todas y cada una de las atribuciones que contienen los diferentes ordenamientos que dan lugar a que esta figura de titular del órgano interno de control tenga que ejercer, se lleve a cabo bajo estos principios y valores. Es por ello que después de haber cumplido un año de labores al frente de este órgano interno de control del instituto, hago un compendio de las actividades llevadas a cabo y cabalmente analizadas de conformidad a las atribuciones que se otorgan en el artículo 99 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. La fracción segunda, que menciona que hay que evaluar el cumplimiento programático de las metas y objetivos establecidos en los programas del instituto y en su caso determinar las desviaciones de los mismos y las causas que les dieron origen. De manera trimestral, este órgano interno de control realiza, conforme a la ley de presupuesto y ejercicio del gasto público del Estado de Baja California, la evaluación al cumplimiento programático de metas y objetivos establecidos en los programas del instituto, y se presenta el informe ante el pleno del instituto en la sesión inmediata para informarles a los comisionados la situación que se guarda al respecto y tomar medidas pertinentes en caso de desviaciones anormales y corregir las causas de origen. Desde mi ingreso a este instituto como titular del órgano interno de control, se ha presentado el informe por escrito y en la sesión del pleno de la siguiente forma. El tercer trimestre de 2016 se presentó por escrito el 7 de octubre del 2016 y en sesión de pleno el 13 de octubre del último año. Cuarto trimestre de 2016 se presentó por escrito en enero 10 y se presentó en la sesión del 12 de enero del 2017. Primer trimestre de 2017
se presentó por escrito el 17 de abril de 2017 y en sesión de pleno el 25 de abril. Segundo trimestre de 2017 se presentó por escrito el 5 de julio y en sesión de pleno el 13 de julio. Presentar al pleno trimestralmente por escrito el avance de sus respectivos programas y proyectos se presentó de la misma manera. El punto quinto, proponer al pleno por conducto de su presidente la normatividad aplicable a la competencia de la Contraloría Interna, así como un sistema de rendición de cuentas claras, transparentes y oportunas. Se han propuesto y aprobado por unanimidad las siguientes normas administrativas en el periodo de mi gestión como titular del órgano interno de control y debidamente publicadas en el portal de internet de este instituto, como sigue. La norma administrativa número 1, NA 601-2017, Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del ETAI, fecha de aprobación 2 de marzo de 2017. La número 2, NA 602-2017, toma de muestras a los servidores públicos del ETAI para la detección del uso o consumo de drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares y la notificación de resultados se aprobó el 9 de marzo de 2017. La norma administrativa número 3, NA 603-2017, para la elaboración, modificación, transferencia y ampliación del presupuesto de egresos del ITAI, el 25 de mayo de 2017 fue aprobada. La número 4, NA 604-2017, acto de entrega y recepción de los servidores públicos obligados del ITAI, se aprobó en el pleno el día 24 de agosto de 2017. La fracción número 6, que es programar, ordenar y realizar auditorías y revisiones de control a todas las áreas del instituto. De acuerdo al programa anual de auditorías para el presente ejercicio fiscal, se ha realizado constantemente las funciones administrativas de la coordinación de administración y seguimiento del instituto, que abarca el ejercicio global de todas y cada una de las áreas del instituto, por lo que con ello se cubre este renglón. Sin embargo, en conjunto con la coordinación de administración y seguimiento, se realizaron de forma física las tomas de inventario de bienes muebles en todas y cada una de las áreas de este instituto, incluyendo la oficina delegacional de la ciudad de Tijuana los días 12 de diciembre de 2016 y el 30 de junio del año en curso. La fracción 7, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables por parte de las áreas del instituto. Aquí hemos coadyuvado en algunas consultas por parte de la coordinación de verificación y la coordinación jurídica para llevar a cabo algunos dictámenes que se han tenido en esa materia. Y también en materia de transparencia, participamos dentro del Comité de Transparencia que se estableció de este instituto. El octavo, dar seguimiento a los avances en la atención de las observaciones y recomendaciones que deriven de las auditorías practicadas al instituto por cualquier instancia. Aquí hay 3 observaciones importantes de las cuales se ha dado seguimiento, y es que el instituto, una de ellas es que el instituto no cuenta con un plan institucional de desarrollo para el periodo del año 2015-2020. Observación que este órgano interno de control realizó desde la revisión del ejercicio fiscal 2015 y se hizo llegar al comisionado presidente mediante oficio de observación OICI 352/2016 para que se realizara lo más pronto posible, para lo cual en este ejercicio fiscal 2017 se destinaron recursos para efectuarlo, y es por ello que este órgano interno de control participó en la instalación del Comité de Adquisiciones del ITAI, aprobado por unanimidad para su instalación en la sesión de pleno celebrada el día 5 de abril del año en curso. Esto con el propósito de darle legalidad y transparencia a la contratación de los servicios para la realización del plan de desarrollo en mención. Quedando el resultado para llevarlo a cabo por la empresa RM Consultores. A partir de entonces, el consultor ha trabajado en la elaboración del plan, en el cual se ha comprometido para finalizar de acuerdo a su calendarización a finales del mes de octubre de este año. Otra observación derivada de las revisiones de la Auditoría Superior del Estado de Baja California es que el Instituto no contaba con un lineamiento para la programación y presupuestación del gasto público, por lo que se emitió en coordinación con el comisionado presidente la norma administrativa número 3 para la elaboración, modificación, transferencia y ampliación del presupuesto de egresos del ITAI, con la cual no nada más se solventa la observación, sino que en forma definitiva se establece una verdadera guía administrativa y normativa en materia presupuestal de carácter inédita y que se ha elaborado a la medida y a las necesidades de este instituto. En materia de programa operativo anual, constantemente ha surgido la observación de que este programa establecía metas genéricas y no específicas que permitieran conocer el tipo de servicio que se genera o que se presta y que facilite la medición.
Por lo tanto, este órgano interno de control se enfocó en estructurar de mejor manera el programa operativo anual 2016 y también en 2017. Para el programa operativo anual 2018 se han establecido mesas de trabajo con todas las áreas para que de ahí surjan de manera real las metas y objetivos reales, medibles y comprobables que conllevan al establecimiento de acciones de seguimiento, evaluación y control del presupuesto. Adicionalmente, también se han contestado 8 oficios de solicitud de información por parte del órgano de fiscalización. Instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios internos, desarrollar la investigación correspondiente. Aquí, con motivo de una denuncia interna en contra de un servidor público de este instituto recibida el día 30 de enero del año en curso, se levantó un proceso de investigación contra el servidor público en mención, respetándose los tiempos y procesos de ley, para lo cual este órgano interno de control determinó y notificó en tiempo y forma a las partes el desahogo de la investigación QU/01/2017 mediante el acuerdo de no inicio del procedimiento administrativo en contra del servidor público del INTAIP el día 28 de marzo del año en curso. La número 12, integrar el padrón de los servidores públicos del instituto obligados a presentar declaración de situación patrimonial. Esta obligación se complementó por parte de este órgano interno de control con la norma administrativa número 1, NACI 01/2017, declaración patrimonial de los servidores públicos del INTAIP, aprobada el 2 de marzo de 2017. Las declaraciones que se recibieron iniciales, la cantidad de sujetos obligados fueron 6, cumpliendo en un porcentaje del 100%. El vencimiento para su presentación eran 60 días naturales. Tipo de declaración, modificación, sujetos obligados fueron 5, se vencían el 31 de mayo del 2017 con un porcentaje de cumplimiento del 100%. El tipo de declaración de conclusión, cantidad de sujetos obligados 5, vencimiento para su presentación 30 días naturales, se cumplió en un 100%. Asistir a los actos de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos. Para efectos de mayor claridad, se emitió la norma administrativa número 4, acto de entrega y recepción de los servidores públicos obligados del INTAIP, y hemos asistido a 8 actos de entrega-recepción dentro del instituto en diferentes fechas, en diferentes situaciones. Del titular del órgano interno de control, de la coordinación de asuntos jurídicos, de la coordinación de capacitación y difusión, de cambio de comisionado presidente, de una entrega del comisionado propietario y una recepción del comisionado suplente. El 15º, participar en los comités creados por el Pleno del Instituto. Hemos participado en el Comité Técnico de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de este instituto, con un número de 3 reuniones asistidas hasta la conclusión del proceso. Comité de Planeación y Programación del Presupuesto del Gasto Público, 5 reuniones. Comité de Transparencia de INTAIP, 3 ordinarias y 8 extraordinarias. Comité para la Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, 4 reuniones. Y de las demás que confieran expresamente la ley, la fracción 18, la capacitación a servidores públicos del INTAIP, el 30 de diciembre, en conjunto con la Coordinación de Administración y Procedimientos, se capacitó en materia de normatividad administrativa, y el 25 de agosto en materia de programas de operativo anual. En la acción 3.15, llevar a cabo reuniones de coordinación con otras autoridades de fiscalización y control gubernamental a fin de homologar criterios. Se ha estado participando activamente, encabezando el grupo de trabajo de transparencia y gobierno abierto del sistema estatal de fiscalización, con lo cual hemos participado en el octubre 14 en la instalación y la primera reunión ordinaria aquí en la sala de juntas del INTAIP Mexicali. La 10ª reunión ordinaria del Sistema Estatal de Fiscalización en la ciudad de Tijuana, la 2ª reunión ordinaria para la zona del Valle aquí en la ciudad de Mexicali, en febrero 3 la 2ª reunión ordinaria para la zona costa en la ciudad de Tijuana, en abril 10 la 11ª sesión ordinaria del Sistema Estatal de Fiscalización en la sala de gobernadores, donde hemos fungido como secretario ejecutivo del Sistema Estatal, y en julio 7 la 3ª reunión ordinaria en la sala de juntas de la Auditoría Superior del Estado, en julio 7 de 2017. Adicionalmente, también se han participado en actos y eventos que se han invitado a este titular del órgano interno de control por parte de este instituto, como la comparecencia en diciembre 8
de los comisionados del ITAI en materia de presupuesto de egreso 2017 ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, la cuarta sesión ordinaria del Pleno del ITAI en la Facultad de Derecho de la UABC Campus Mexicali, la reunión del comisionado presidente Postelwhite ante integrantes de Coparmex Mexicali en abril 24, en mayo 30 el informe de actividades del comisionado Postelwhite, el 4 de julio la entrega del informe anual del ITAI al Congreso del Estado por parte del comisionado presidente Sandoval, julio 12 el foro de análisis del proyecto de datos personales en el Paraninfo Universitario, la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI del mes de julio en el edificio delegacional de la Auditoría Superior del Estado en Tijuana, el 29 de agosto la sección extraordinaria del Pleno del ITAI en la ciudad de Tijuana, y en septiembre 8 el desayuno técnico de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, donde fue invitada como expositora la comisionada propietaria maestra de Escudillo. Se han participado también en diferentes entidades, concursos, talleres, seminarios y diplomados, talleres de capacitación en materia de Plataforma Nacional de Transparencia organizado por el INAI, taller de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción de la Auditoría Superior de la Federación, taller de capacitación adecuado, control y manejo de documentos archivos del INAI, curso modelo estatal de marco integrado de control interno por la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, el taller de capacitación e instrumentación del procedimiento de presunta responsabilidad administrativa derivado de auditorías a recursos federales, organizado por la Secretaría de la Función Pública, el seminario de auditoría forense, organizado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California, el diplomado de contabilidad gubernamental, organizado por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, ASOFIS, es un diplomado virtual, el diplomado de la Ley de Disciplina Financiera, también por la ASOFIS, otro diplomado virtual, y por último, para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades, al artículo 92, fracción 4 de la Constitución Política, que dice que se establecerá la obligación de los servidores públicos de elección popular, así como los que desempeñen empleo, cargo o comisión de primer nivel, los poderes del Estado, ayuntamientos y los órganos autónomos, de someterse anualmente a examen para la detección de drogas de abuso, y la Ley de Responsabilidades, que establece que a más tardar el día 31 de marzo de cada año examen para la detención de drogas de abuso. Este órgano interno de control también emitió la norma administrativa número 2, NAC 102/2017, toma de muestras a los servidores públicos de ITAI para la detección del uso o consumo de drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares, y la notificación de resultados, mediante la cual se establece claramente la forma en que este procedimiento se lleva a cabo, establece plazos, así como los pasos a seguir en caso de que el examen toxicológico resulte positivo. De conformidad a esta norma, este órgano interno de control realizó el procedimiento establecido, y de esta forma los 5 servidores públicos obligados presentaron su examen toxicológico en tiempo y forma. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Contralor, por la exposición. ¿Comisionados tienen alguna pregunta para el Contralor? Ninguna de mi parte, gracias. ¿Ya se inició con algo de la nueva norma de la presupuestación? ¿Ya se está trabajando? Ya se está trabajando sobre eso, llevan algunas reuniones, ya llevamos 5 reuniones, y bueno, ahora con el acto de entrega y recepción de la coordinación de administración, se están dejando ya para en este mes, ya todas las áreas incluso ya presentaron el presupuesto, las actividades nuevas para realizarse el siguiente año, ahora sí que con un número más controlado de actividades, porque en algunas situaciones estaban muy disparadas y en otras estaban muy reducidas, entonces un poquito más controlado, y se llevaron esas reuniones, están reuniendo la documentación, y ahorita la coordinación de administración lo que está haciendo es monetizando todas las actividades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor. Juan. ¿Este informe requiere votación? No, gracias. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de ampliación
presupuestal para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017 de acuerdo a la viabilidad autorizada por la Secretaría de Finanzas por la cantidad de 582.471 pesos. Gracias, secretario. Comisionados, si no tienen inconveniente, les podría el tema. Como ustedes saben, hicimos una solicitud de ampliación presupuestal para el último trimestre por 1.285.000 pesos. Estuvimos haciendo gestiones ahí con la Secretaría de Finanzas para cumplir el primer paso, que es la autorización de viabilidad financiera. Sin embargo, dado las limitaciones presupuestarias que tiene el Estado, no nos autorizaron la cantidad solicitada. Sin embargo, nos autorizaron un monto de 582.000 pesos que nos ayudarán obviamente para lograr cumplir con el programa que traemos de verificación y visitas diagnóstico. Como ustedes recordarán, en principio el 1.285.000 contemplaba tres propósitos fundamentales. Primero, adquirir equipo de transporte para movilizarnos en el Estado en el proceso de verificación y de inspección. El segundo, contratar personal para apoyar los dos programas fuertes que fueron incorporados en este trimestre y que no estaban contemplados en el programa inicial, que es la visita diagnóstico y la verificación diagnóstico. Y obviamente equipo de cómputo. En ese sentido, la modificación de los 582.471 pesos que se está proponiendo que se haga la ampliación contempla las consideraciones anteriores, por lo cual la propuesta es que se adquiera uno de los vehículos, programaremos el otro vehículo para el próximo año. Programamos ya nada más 2 meses de honorarios, ya está corriendo este mes, ya no tiene caso, ya no estaríamos ejerciendo, y obviamente equipo de cómputo para equipar a las personas. Primero para sustituir el equipo que tenemos que nos está haciendo obsoleto, y lo otro para la incorporación de personal. Eso nos suma los 582.471 pesos. Es una formalidad que tenemos que hacer para lograr la viabilidad del órgano de fiscalización y hacer las gestiones con la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para que en este mes, si es posible, la ruta va bien, puedan aprobarnos esta ampliación presupuestal y estemos gestionándola en los últimos 2 meses del año. De acuerdo. Gracias. Por favor, someta a votación el proyecto de ampliación. Con gusto, presidente. Somete a votación final la aprobación del proyecto de ampliación. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Me cuenta con señor presidente que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la ampliación presupuestal por 582.471 pesos. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación de la última modificación presupuestal por transferencia del ejercicio fiscal 2017 por un monto de 99.000 pesos. Gracias, secretario ejecutivo. También, comisionados, si les parece, les hago la exposición del punto. Aquí el asunto es muy sencillo. Traemos unas partidas que no hemos ejercido, alrededor de 60.000 pesos de compensaciones, que es un recurso que se derivó de una presupuestación del Pleno. Algunas otras partidas de material de limpieza, artículos de cafetería, pero sobre todo traíamos una insuficiencia presupuestal en un impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, un impuesto de nómina, por 70.000 pesos, y la partida presupuestal de energía eléctrica nos quedó corta en el presupuesto, dado que lo hicimos en base al año anterior y este año se instaló mayor equipo de refrigeración, eso implicó un costo adicional. Entonces, estaríamos ampliando la partida de energía eléctrica por 29.000 pesos y el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal por 70.000 pesos, formados de las partidas en las que tenemos un poco de remanente, ya prácticamente con este movimiento que último que vamos a hacer de acuerdo con la ley. Sin embargo, sí les informo que estamos ejerciendo el presupuesto de una manera muy puntual, y esperamos que no tengamos una partida presupuestal o concepto no ejercido del presupuesto. Vamos a cuidar ejercer la parte de las partidas que corresponden al Pleno y que involucran asistir a los eventos que están programados. Hay una partida presupuestal que estamos
destinando para hacer una semana estatal de transparencia, para deshogar algunos temas que han estado recientes. Les voy a informar la próxima sesión de mi viaje a la Ciudad de México, si me alcanzó el tiempo de hacer el informe, donde tenemos que trabajar sobre el asunto de la carga de información del SUCOT, la nueva ley de transparencia y agotar esas tareas que estamos pendientes, dado que para finales del año ya tenemos que tener los portales completos que la ley obliga. Es cuanto. ¿Tienen algún comentario? Está muy claro. Gracias, comisionados. Por favor, someta a votación, secretario ejecutivo, las transferencias presupuestales por 99,000 pesos. Como su presidente somete a votación nominal la aprobación de la ampliación o la última modificación presupuestal por transferencia del ejercicio fiscal 2017 por 2,99,000 pesos. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Yo estudié por Octavio Sandoval, a favor. De cuenta que el señor presidente que resultó la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobadas las transferencias hasta por un monto de 99,000 pesos de modificación de transferencias presupuestales de este último trimestre. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión y la aprobación del acuerdo para la aprobación de los 18 dictámenes obligados correspondientes a la tercera fase de los sectores de sindicatos y órganos autónomos dentro del procedimiento de verificación, de dictaminación. Visita de inspección. Visita de inspección. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto de acuerdo, solicito que me pueda estudiar. Tiene los de la voz. Entonces, venía comisionado presidente, le permito poner a consideración de este pleno el acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes derivados de las visitas de inspección y requerimientos a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California. El presente acuerdo somete a consideración el dictamen de los siguientes sujetos obligados. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal de la Contencioso Administrativo del Estado, la Universidad Autónoma del Estado, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, el Sindicato de Profesores de Superación Universitaria, UABC, el Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres, el Sindicato de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua, el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California, el Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios, también de la UABC, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, en este caso es de Ensenada y de Mexicali, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Playa de Rosarito y de Tecate y de Tijuana, el mismo sindicato, así como el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja California, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California. Los antecedentes del presente acuerdo los podemos encontrar en el acuerdo de pleno ITAIP BI 01 del 2017, en el cual se aprobaron las visitas de inspección y requerimientos derivados de las mismas a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, cuyo origen lo encontramos en la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia de nuestro Estado, en la cual se establece que todos los sujetos obligados del Estado deberán contar con unidad de transparencia que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios para su adecuada instalación y funcionamiento. También deberán contar con una tabla de aplicabilidad aprobada por el Pleno de este instituto. Deberán expedir, en su caso armonizar, su reglamento interior y normatividad orgánica con las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Deberán constituir su comité de transparencia de cada sujeto obligado con base a la ley de la materia y su reglamento. Deberán contar con su portal de internet, iniciar con la carga de información pública de oficio, tanto en el portal como en la plataforma nacional de transparencia. Insisto, dichas obligaciones se desprenden de la nueva Ley de Transparencia en nuestro Estado,
que entró en vigor el pasado 29 de agosto del año 2016. Me voy a permitir hacer una breve reseña de los resultados obtenidos en las inspecciones previo a someter la aprobación de este pleno. Por lo que hace a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se da cumplimiento con la unidad de transparencia, con la tabla de aplicabilidad, con el reglamento de materia de transparencia. En el caso del Comité de Transparencia se cumple con la mayoría de las características, sin embargo se recomienda hacer una transmisión en tiempo real en su portal de internet de las sesiones de los órganos colegiados, entre ellos del Comité de Transparencia. Por lo que hace el portal de internet, si bien la comisión cuenta con portal de internet, se hicieron recomendaciones tales como agregar un motor de búsqueda de información, generar un vínculo a la Plataforma Nacional de Transparencia y adicionar el hipervínculo para realizar una denuncia pública y la presentación de recursos de revisión. Características que, de acuerdo a los nuevos lineamientos, deben contener los portales de internet. El Instituto Estatal Electoral cumple con el hecho de contar una unidad de transparencia. Solamente se le hace una recomendación de tener señalización para la localización de la misma por parte de los ciudadanos o las personas que la visiten. Se da cumplimiento con la tabla de aplicabilidad y con el reglamento. El Comité de Transparencia cumple con todas las características que señala la normatividad. Por lo que hace el portal de internet, el Instituto Electoral cuenta con portal de internet. Se hicieron recomendaciones adicionales como adicionar el hipervínculo para presentar los recursos de revisión, señalar los datos de contacto de este órgano garante e indicar sobre trámites relacionados con los derechos ARC. El Tribunal de Justicia Electoral da cumplimiento con la unidad, con la tabla de aplicabilidad, con su reglamento, y por lo que hace a su comité únicamente se le recomienda la transmisión de las sesiones de su comité. El portal de internet del Tribunal de Justicia Electoral está activo, sin embargo se le hicieron las recomendaciones tales como agregar el motor de búsqueda, también generar el hipervínculo a la plataforma y el hipervínculo para realizar denuncias públicas y presentar recursos de revisión. El Tribunal Contencioso Administrativo da cumplimiento a la conformación de la unidad de transparencia y sus características, tiene su tabla de aplicabilidad, su reglamento. El Comité de Transparencia cumple con la mayoría de las características, sin embargo, se recomienda de igual forma la transmisión de sus sesiones. El portal de internet está activo, sin embargo, se le hicieron recomendaciones tales como el motor de búsqueda de información, el vínculo a la plataforma y el hipervínculo para poder realizar denuncias públicas y presentar recursos de revisión. La Universidad Autónoma de Baja California cuenta con unidad de transparencia, cumple con la tabla de aplicabilidad y el reglamento y cumple con todos los requerimientos del Comité de Transparencia. En el portal de internet se le hicieron las siguientes recomendaciones: adicionar el vínculo para presentar los recursos de revisión y señalar los datos de contacto del Instituto de Transparencia e indicar sobre los trámites relacionados con los derechos ARCO. Este Instituto de Transparencia da cumplimiento con la unidad de transparencia, con la tabla de aplicabilidad, se da cumplimiento a la aprobación de su reglamento, sin embargo se hacen observaciones al contenido del mismo, esto al llevar a cabo un análisis más exhaustivo por tratarse de este órgano garante y a petición del comisionado presidente, se hizo un análisis del contenido del reglamento, lo cual no se hace con el resto de los sujetos obligados. Se encontraron algunas áreas de oportunidad en las cuales se van a trabajar en los próximos meses para modificar nuestro reglamento. Por lo que hace el Comité de Transparencia, de igual forma se está haciendo un análisis respecto a la conformación del comité por el tema de la dependencia jerárquica entre los miembros del comité. Y el portal de internet, la única recomendación es adecuar el vínculo de los derechos ARCO. En cuanto al sector sindicatos, lo voy a presentar de manera conjunta, toda vez que la mayoría de los sindicatos han sido mismos en cumplir con las obligaciones que establece la ley. Por lo que hace la unidad de transparencia, de los 12 sindicatos que se presentan en el presente dictamen, ninguno da cumplimiento total. El sindicato de profesores de la UABC y el sindicato de burócratas de Mexicali son los que destacan al tener avance con los requerimientos funcionales, mientras que los otros 10 están en proceso de adecuación. Es decir, únicamente tenemos 2 de los 12 sindicatos analizados que ya muestran avances significativos en la conformación de su unidad de transparencia.
Por lo que hace a las tablas de aplicabilidad, de igual forma, solamente 2 sindicatos tienen tabla de aplicabilidad ya presentada y aprobada por este órgano garante, siendo estos el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de la UABC. El reglamento, no se tiene registro de ningún reglamento por parte de los sindicatos. El Comité de Transparencia, únicamente 2 sindicatos cuentan con Comité de Transparencia, y el portal de internet se tiene registrados un total de 7 portales de internet que ya están funcionando, y el resto están pendientes para la construcción aún incluso del portal de transparencia. Por lo que el acuerdo que se presenta para aprobación del Pleno este órgano garante es aprobar los dictámenes de los 18 sujetos obligados señalados al considerando segundo de este acuerdo, y notificar que oficio al titular de los sujetos obligados en la entidad a efecto de que un término no mayor a 10 días hábiles emitan un informe por escrito respecto al cumplimiento de las recomendaciones que habían sido formuladas en el dictamen, que de manera personal les han notificado a cada uno de los sujetos obligados. Se ordena la publicación en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto, los dictámenes y el presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación por este pleno. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias por la exposición. Comisionada, nada más una pregunta relacionada al programa. Con estos dictámenes estamos llegando ya a 98 de nuestro directorio. Sí. Sí, estamos en este momento tenemos pendientes realizar materialmente 28 inspecciones únicamente, y tenemos pendiente la presentación para aprobación del pleno de los 46 dictámenes para aprobación. Se puede decir que ya estamos como al 75% de cumplimiento del padrón total de sujetos obligados en el Estado. Pero resulta evidente que los sujetos obligados que han sido sumados al padrón de sujetos obligados en las últimas semanas o el último mes, pues van a presentar un rezago mayor. Tengo entendido que ya se empezó a tener comunicación con ellos para avanzar. Sin embargo, esperamos que durante las próximas 2 sesiones estaríamos esperando ya terminar con la presentación de los dictámenes, y todo fluye como lo tenemos programado. Tenemos pendientes aproximadamente de las 28 inspecciones que tenemos pendientes por realizar, si esperamos por terminarlas en las próximas semanas. Y luego sigue el seguimiento, ¿verdad? Sí, lo que sigue y en lo que estamos trabajando en este momento, hemos recibido ya, toda vez que los dictámenes que han sido aprobados en las últimas sesiones de pleno ya fueron notificadas y ya transcurrió el término de los 10 días hábiles que se les ha dado a algunos de los sujetos obligados. Lo que sigue es que estamos analizando, primero, se va a someter a aprobación de este pleno también unos acuerdos de incumplimiento para aquellos sujetos obligados que no han dado respuesta, que no han informado como lo establece el acuerdo, es decir, que han sido omisos en presentar un informe de cumplimiento de las recomendaciones. Se va a emitir un acuerdo para que este pleno apruebe que se les requiera de nueva cuenta para que informen respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas. Ese es un primer grupo de sujetos obligados. Otro grupo de sujetos obligados que sí han dado respuesta, a los que sí han presentado su informe, se va a presentar un acuerdo para la aprobación del pleno, en el cual se determinará si con la respuesta o con el informe que rinden cumplen o no cumplen, o cumplen parcialmente con las recomendaciones emitidas a través de los dictámenes. Una vez que se determine el cumplimiento total o cumplimiento parcial o el incumplimiento, de nueva cuenta se les requeriría, ya sea para que complementen el cumplimiento de los requerimientos por los cuales aún no cumplen. Hemos recibido en varios de las respuestas o los informes de los sujetos obligados avances. Por ejemplo, en el caso del tema del reglamento, el reglamento resulta complicado preparar un reglamento o un proyecto de reglamento y aprobarlo, ¿no? Todo, en el caso de los ayuntamientos, que debe ser aprobado por Cabildo. Entonces, lo que hemos recibido han sido proyectos o avances. Sin embargo, pues eso únicamente nos da nosotros la pauta para continuar con el seguimiento, es decir, requerirles darles un término adicional para que cumplan y nos informen. En el caso de por eso en este momento nosotros vamos a estar presentando 2 tipos de dictamen. El dictamen de aprobación del resultado de la inspección y un acuerdo de cumplimiento o incumplimiento o cumplimiento parcial, que únicamente derivaría en un nuevo requerimiento con un nuevo plazo para los sujetos obligados para que den cumplimiento a las recomendaciones. El fin de
de las inspecciones y la encomienda del comisionado presidente para este tema ha sido más que nada regularizar a los sujetos obligados y que todos cumplan finalmente con las disposiciones de la ley, esto con el acompañamiento de los abogados. Muy bien, muchas gracias, comisionada. ¿El comisionado tiene algún comentario? Nada, estamos muy claros. Una vez más, felicitar a la comisionada por la gran capacidad de hacer resúmenes. Sí. Sí, la verdad es que el punto que vamos a aprobar es un punto de mucho detalle y medio largo, pero bien resumido. Sí, y muy claro. Comisionada, muchas gracias. Por favor, someta, secretario ejecutivo, votación del proyecto expuesto por comisionado. Estoy de acuerdo. Como el presidente, es una votación nominal, la aprobación del acuerdo, en el mismo sentido que los anteriores acuerdos, que contienen 18 dictámenes de los sujetos obligados, los cuales quedaron debidamente señalados al momento de la exposición del punto. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Él lo estudió todo. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al comisionado presidente, que resultó la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado el acuerdo para la aprobación de los 18 dictámenes de sujetos obligados expuestos por la comisionada ejecutiva. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es en asuntos generales. Fue incorporado durante la presente sesión, y corresponde al proyecto de resolución que se emite en cumplimiento a la ejecutoria del amparo indirecto número 218, diagonal 2017-3, emitido por el juez primero de distrito del estado de Baja California en autos del juicio de amparo 268, diagonal 2017-3, que corresponde al recurso de revisión tramitado ante este instituto, que es del número REP 108, diagonal 2016, de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval. Comisionado presidente. Gracias, secretario. Comisionados, como ya señalaba, en el primer punto incorporé este acuerdo, asunto general de obvia y evidente resolución, dado que recibimos una sentencia del juez primero de distrito respecto a un asunto, una resolución en la que fue ponente, y que nos ordena modificar, revocar el término de juez emitido, le voy a dar lectura al proyecto para someterlo a su votación y emitir una nueva resolución. El sujeto obligado es la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de California. El recurso de revisión en materia de esta controversia es el identificado como REC, diagonal 108-2016, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el juez primero de distrito en el estado de Baja California, dictada con fecha 20 de septiembre de 2017, en los autos del juicio de amparo, identificado como 268, diagonal 2017-3, interpuesto por la parte recurrente contra la resolución dictada dentro del recurso de revisión identificado como REP, diagonal 108, diagonal 2016, emitido por el Pleno de este instituto. Se procede nuevamente a emitir fallo definitivo en los siguientes términos. La parte recurrente solicitó copia certificada de un movimiento de personal alta en base de una docente, proporcionando para tal efecto el RFC, así como los grupos de clase, horarios, materia, clave de plaza, fecha de inicio y la inscripción correspondiente al movimiento de personal que se solicita. En la respuesta a la solicitud del sujeto obligado, manifiesta que no es posible entregar la información toda vez que, de acuerdo con el Sistema Integral de Recursos Humanos de la Secretaría, no se cuenta con registro de alta en base al nombre del docente en cuestión. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión relativo a la declaración de inexistencia de información ante este órgano garante. En fecha 5 de abril de 2017, el Pleno de este órgano garante emitió resolución que determinó confirmar la respuesta del sujeto obligado. Inconforme con el fallo y
conforme a las facultades del derecho que tiene, la recurrente promovió juicio de amparo, el cual fue resuelto mediante ejecutoria de fecha 20 de septiembre de 2017, donde la autoridad federal concedió dicho amparo y protección de la justicia a la parte quejosa. En este contexto, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el juez federal, este órgano garante deja insubsistente la resolución previamente dictada y procede a pronunciar una nueva bajo los siguientes consideramientos. En la contestación al recurso, el sujeto obligado otorgó respuesta manifestando que no obstante de haber realizado una búsqueda minuciosa en sus archivos, no se encontró registro de la alta en base solicitada por el recurrente, de tal suerte que ante la declaración de inexistencia de la información materia de la solicitud, el sujeto obligado por conducto del Comité Técnico de Transferencia de la Información Pública del Poder Ejecutivo deberá emitir una resolución que confirme la inexistencia del documento en los términos de lo dispuesto por los artículos 14, 131 y 132 de la Ley de la Materia. Este órgano garante, en cumplimiento a la ejecutoria dictada, determina revocar la respuesta otorgada por el sujeto obligado para el efecto de que remita la solicitud de acceso a la información pública al Comité de Transferencia y Acceso a la Información Pública, para que lleve a cabo el procedimiento establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley de la Materia, es decir, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y se emita una nueva resolución en los términos que se mandata en el juicio interpuesto ante la justicia federal por el recurso. Es la exposición, comisionados. ¿Tienen algún comentario? Por favor, felicitarme por un máximo de 5 minutos. ¿Alguna duda? Ningún comentario. Gracias, comisionados. Por favor, someta a votación el nuevo proyecto en los términos dictados por el juez del distrito secretario. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo, cuando comisionado presidente, que resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, no quedando pendientes puntos generales, sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Tenemos la voz. Muchas gracias. Miembros de este honorable Pleno, me permito rendir el informe de acuerdos que corresponde a esta que ha sido la primera sesión ordinaria del mes de octubre de 2017 en el Pleno de este instituto. Una vez adoptado el pase de la lista de asistencia y verificado por un legal, fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, fue aprobado el orden del día modificado con la inclusión de un asunto general o de manera general en virtud de su obvia y urgente resolución. Asimismo, fueron aprobadas las actas de la cuarta sesión ordinaria de septiembre y la de la octava sesión extraordinaria de 2017. También fueron aprobados los proyectos de resolución que correspondieron a la ponencia de la comisionada del Estudillo, el 280-2017, en contra de la Secretaría de Desarrollo del Estado, que el sentido modifica, el 306-2017, que apuesta en contra de la Administración Mexicana, y con el sentido de modificar la respuesta de origen. Asimismo, de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral, fue el 319-2017, interpuesto en contra del Centro Social, Cívico y Cultural de Ensenada, y en el comisionado presidente el 326-2017, interpuesto en contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado. Todos y cada uno de ellos aprobados de manera unánime en los términos debidamente expuestos durante la presente sesión. También se rindió y se aprobó el informe del avance programático de este instituto correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017. También en el título de la Cámara de Control
rindió un informe anual de sus actividades realizadas en su encargo. También fue presentado y discutido y aprobado el proyecto de la ampliación para el cuarto trimestre del fiscal 2017, que ya cuenta con la habilidad autorizada por el reajuste a dicha ampliación o modificación presupuestal por ampliación por un monto de 582.431 pesos, aprobado también. Y aprobadas también el último paquete de transferencias por modificación presupuestal para el ejercicio fiscal 2017, que fueron por un monto de 99.000 pesos. Asimismo, fueron aprobados 18 dictámenes mediante un acuerdo en los cuales se refiere a los organismos autónomos en la entidad y a diversos sindicatos en los términos que quedaron expuestos por la Comisión Eva Estudillo. Y por último, también fue aprobado el proyecto de resolución pronunciado en acatamiento de la ejecutoria de amparo emitido por el juez primero de distrito en autos de juicio de amparo 268-2017-3, que corresponde al recurso de revisión 108-2016 de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval. Todos y cada uno de los acuerdos tomados en la presente sesión fueron adoptados bajo una votación unánime. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, secretario. Por favor, considere, yo antes de notificar el acuerdo, el amparo, la resolución del amparo para las próximas resoluciones que tengamos de casos similares, porque ya de alguna forma estamos conociendo pues, la posición de la justicia federal para que resolvamos los términos. Cada comisionado tendrá obviamente la decisión, pero que quede en un archivo de una resolución en el cual se modifica la resolución. Claro que sí. Por favor, haga del conocimiento de las coordinaciones correspondientes y de las partes que intervinieron en este proceso y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este. Por favor, de pasar al siguiente punto del orden del día. Como señor presidente, el punto del orden del día es la fecha para celebrar la próxima sesión y la cultura de la sesión. Gracias. Gracias, secretario. La próxima sesión programada para el jueves 19 de octubre. Sí. Quería programada, comisionados, para el jueves 19 de octubre, la próxima sesión. 19 de octubre. Siendo las 3 de la tarde con 30 minutos del día 11 de octubre del 2017, se clausura esta primera sesión ordinaria de octubre del 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron y de quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.